Es 28 de octubre del año 2022. Son las 5:02 de la tarde aquí en Gran Canaria, España, las 11:02 en el Perú. Y vamos de nuevo con nuestro programa de entrevistas a quienes ganaron el premio Copé de Oro. Es nuestra cita número 2, relativa a ensayo. Ese certamen que lleva cada 2 años Petroperú, cada 2 años, como este año, en que habrá un nuevo ganador, nueva ganadora del premio Copé de ensayo. Este programa es posible gracias a la gentileza de ese equipo cultural, esa gestión generosa desde Lima, que hace posible la transmisión, las coordinaciones, incluso pues mi ubicación correcta en pantalla para ustedes. Si bien la semana pasada estuvimos en el divertimento fascinante de una librería como fue Revivir Las Palmas, hoy he vuelto a casa, en la quietud y tranquilidad del hogar, para recibir en lo que cabe del Zoom a gente muy amiga para esa transmisión. Por cierto, este Copé que hoy nos convoca es del año 2010. El ganador de ensayo, y contamos por supuesto con el ganador de ese entonces, y un par de estudiantes para una sección especial. Pues bien, comenzamos. El Copé de Ensayo 2010 es un certamen que en ese momento recibió 85 trabajos inéditos, 85 ensayos que fueron evaluados por un jurado que convocaban las 5 instituciones que conocemos vinculadas a este certamen. El Ministerio de Cultura, que llamó al editor Jaime Campodónico como jurado, la Academia Peruana de la Lengua, que tenía como jurado a Ricardo Silva Santiesteban, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos convocó a Marco Martos. Por supuesto, también estaba la Universidad Católica del Perú, el jurado Alonso Cueto. Por Petróleos del Perú, el jurado invitado fue Jorge Valenzuela, que además hace un magnífico texto de presentación del ensayo en el libro ganador del 2010. ¿Quién ganó? Un concursante que se presentó bajo el seudónimo de Wilka, que es un apellido clave para pensar la cultura peruana, la literatura peruana y la literatura de Arguedas. Arguedas, menciono Arguedas, ¿por qué? Porque el título del trabajo ganador fue José María Arguedas, lo digo lento para no equivocarme y que nos resuene como debe ser. José María Arguedas, Urpi, Fieru, Curi, Soncoiqui. ¿Quién ganó detrás del seudónimo Wilka? Pues Mauro Mamani Macedo, un gran amigo con quien tengo el gusto de reencontrarme en este espacio. Pero antes de tener a Mauro, tenemos un video en el cual contamos algunas cuestiones básicas y esenciales de su magnífica trayectoria académica y literaria. Vamos con el video. Nacido en el Perú, Mauro Mamani Macedo es doctor en literatura peruana y latinoamericana, profesor de pre- y posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor visitante en varias universidades latinoamericanas. Ha dictado conferencias internacionales en Colombia, Chile, México, Argentina y Estados Unidos. Es director de la revista de investigación Escritura y Pensamiento de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, investigador externo y miembro activo del Seminario de Investigación Permanente de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de San Marcos. Ha publicado libros como Poéticas Andinas, Quechumara, Proyecto Estético Ideológico de Gamaliel Churata, Sitio de la Tierra, Antología del Vanguardismo Literario Andino y José María Arguedas, Urpi, Fieru, Curi, Soncoiqui, por el que recibió el premio Copé de Ensayo. Ha sido galardonado, tal como se ha dicho, con el premio Copé Internacional de Ensayo el año 2010. También el premio al mérito científico en 2013 y en 2021, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en este 2022 ha recibido el premio a la personalidad meritoria, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú.
Querido Mauro Mamani, un abrazote a la distancia. Un abrazo enorme para ti, volver a encontrarnos, don Manuel, amigo, hermano. Es grato siempre estar aquí con ustedes y agradecerles por la invitación de estar en esta entrevista, aquí atento a sus preguntas. Como te comentaba, estamos en Andahuaylas, en la tierra de Arguedas. Habíamos subido algunos días estamos subiendo a hacer una investigación sobre las divinidades hídricas. Hemos ido a las lagunas altas de las alturas y ver cómo hay estos rituales de cuidado de las lluvias. En eso estamos visitando colegios también de los niños que están en las comunidades, por ejemplo, de Churubamba de arriba, ¿no? En eso estamos, amigo. Me alegra mucho, Mauro, y que en medio de tanta labor importante y necesaria, pues te hagas un espacio de 20 minutos para robarte algunas palabras. Oye, Mauro, lo primero que me importaría mucho saber para nuestra audiencia, que ya puede leer el ensayo ganador del 2010 de Mauro Mamani en los enlaces de esa transmisión, que nos traduzcas para quienes no estamos del todo familiarizados con esta expresión urbi fieru curi soncoiki, el significado y la razón del título, esta referencia a palomita, al fierro, al oro, al corazón. Cuéntanos, por favor, cómo podríamos traducirlo correctamente. Eso es un verso que le dedica a Miro Quesada, hermoso, es un poema muy hermoso, breve pero muy intenso, que tiene que ver mucho con las labores que uno desarrolla y la fortaleza que debe tener para emprenderlas, ¿no? Allí estaba el verso, cuando estaba escribiendo el ensayo, cuando ya había culminado, y entonces volví sobre ese verso, y ese verso me llamó bastante la atención, ¿no? Porque congregaba varios elementos, ¿no? Urbi fiero corazón coiki, tu corazón es de oro, de fierro, de paloma. ¿Cómo podía concentrar en un verso Arguedas distintos elementos, ¿no? La paloma que simboliza la ternura, esa idea de que tiene la capacidad de aletear para desaparecer piedras de odio, de dolores, ¿no? Entonces la paloma, la urbi, es un ser de mucha potencia, ¿no? Transmite una ternura, pero la ternura también tiene fuerza, tiene jalbaway, tiene bastante fuerza, tiene aliento, tiene cama. Entonces esa era por el lado de la paloma. Y por el lado del fierro, el fierro está utilizado en la poesía de Arguedas en distintos momentos, como un fierro malo que mata, que destruye, ¿no? Como en el poema Tupac Amaru Kamachtaitanchismo, ¿no? Con fierro se destruye, con fierro se mata, ¿no? Entonces, pero en este caso la idea del fierro está utilizada en un sentido de sensibilidad, de fortaleza espiritual, como ese metal que supuestamente no tiene sentimiento, que no tiene fuerza, está cargado de espiritualidad. Es unido a paloma y a fierro, ya después ojeado todo, juntado todo en el corazón, ¿no? En el corazón mismo, en el sunjo, ese centro que irradia la potencia de una persona o la potencia de una tierra, de un pueblo. Entonces me pareció muy simbólico poner en el título este verso que estaba orientado a una persona, pero no era cualquier persona, era una persona que estaba luchando por su pueblo, que estaba trabajando por su pueblo, y en ese trabajar y luchar por el pueblo a veces hay adversidades. Entonces hay que tener ternura para acercarse, pero también fortaleza para resistir. Y toda esa ternura y esa fuerza se concentran en el corazón, en el sunjo. Te agradezco, Mauro. Nos has hecho recordar, hablando de fierro, de traducción, de la simbología de algunos elementos industriales y otros naturales, que por ejemplo en español nosotros decimos, toco madera, pero los italianos, por ejemplo, no dicen toco il legno, dicen toco il ferro, tocan el hierro. Posiblemente por una visión que se afina mejor con lo industrial
que con esa idea natural de la madera para tener suerte. ¿Cómo son las culturas? A fin de cuentas, las culturas son las palabras que utilizamos. Sí, yo creo que son las palabras y lo que contienen las palabras, ¿no? Y las personas también, en los labios de qué persona también está la palabra, tiene determinado sentido, tiene determinada fuerza, determinada orientación. Por ejemplo, había un crítico argentino, Alejandro Lozada, que decía que el Pisonay nunca había sido tan bien dicho como lo hace Arguedas, pronunciar la palabra, ese árbol gigante, ¿no? El Pisonay, ese árbol sensible que llora flores cuando masacran a su pueblo. Entonces, utilizar las palabras en ese sentido, en una orientación bastante fuerte. Arguedas habla también, por ejemplo, palabras como esta, ¿no? La palabra rabia, ¿no? Y la palabra fuego. Entonces, cuando hablamos de rabia y fuego, en un sentido literal, podría ser negativo, destructor, pero no es una rabia que destruye, que bloquea, sino es una rabia que alienta, que emociona, ¿no? No es un fuego que arrasa, ¿no? Sino es un fuego que enciende. Entonces, la palabra fuego y la palabra rabia adquieren otro sentido, tienen otra orientación, de alguna manera le carga un sentido más edificador, más potenciador que una palabra que de pronto se desintegra. Arguedas, justo a propósito de Fierro, cuando hablaba de Nueva York, él decía de cómo, en qué lugar pongo mi mano para sentir, porque por todo lado miraba Fierro, por todo lado había Fierro. Entonces, también tenía que ver cómo nosotros a veces primamos el material sobre un árbol o sobre una planta, ¿no? Entonces, por allí también tiene que ver estos usos, estas orientaciones, tiene que ver, ¿no? Mauro, y cuando tú hablas de las palabras, también es importante la elección de las palabras y las citas. Tú arrancas el libro ganador del premio Copé de Ensayo 2010, con una cita de Arguedas, de José María Arguedas, que leemos con sentido crítico, con afecto, y estoy de acuerdo contigo, con profunda ternura. Y tú citas las palabras que conocemos todos, pero que yo vuelvo a repetir para poder preguntarte lo siguiente. Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Y es la cita con la que comienzas, con el discurso al recibir el premio Inca Garcilaso La Vega. ¿Por qué arrancar el libro con este acercamiento a Arguedas? Hay una razón muy importante, porque Arguedas en ese sentido trata de fijarse en un espacio, ¿no? En un espacio intersticial. Pienso que Arguedas, un poco pensando en recordando por qué puse esas palabras al inicio y también por qué ahora lo vuelvo a afirmar. Entonces, pienso que Arguedas postulaba lo que llamaba la utopía posible. Por eso lo considero que es un chacaruna, un hombre puente, un hombre que es capaz de abrazar dos mundos. Entonces, uno cuando lee Doctor Punamanjayay, llamado a los doctores, entonces uno entiende de que Arguedas dice de que uno puede estar de un lado y del otro lado del río, y lo llama a su hermanito, doctor, ¿no? Lo llama a su hermanito que suba a esos lugares. Entonces, eso nos da a entender de que es posible vivir en la pluralidad. Como él mismo decía, a veces estamos engrilletados por el odio, pero más bien debemos vivir todas las patrias, respetarnos en esa pluralidad. Y creo que esa idea de Arguedas era muy clave. Primero, decir de que uno no ha perdido su raíz, pero también implica de que uno no debe bloquearse, de que uno tiene la capacidad de entender al otro, de ser puente. Por eso que era un demonio y era feliz, porque podía hablar en una lengua y en otra lengua, podía hablar en castellano y podía hablar en quechua. Entonces, esta biculturalidad por el momento daría cuenta de esa posibilidad. Entonces, por eso yo quería iniciar con ello, porque de alguna manera yo me ubicaba también en ese espacio, de espacio intersticial, sentir de que mi cultura nuestra cultura andina, se afirma en una raíz,
pero también esa raíz crece, ese tallo crece y es un árbol que puede abrazar distintos cielos del mundo. ¿Y por qué negar eso? No podemos negar, porque el camino del puente es de ir y volver. Nuestras culturas están en contacto. Es cierto también de que a veces hay conflicto, hay aculturación, hay procesos devastadores para algunas culturas, pero allí estamos resistiendo desde la palabra, desde los estudios, desde esa invocación de Arguedas. Por eso que a mí esa imagen del demonio feliz me enlazó rapidísimo y yo sentí de que al escribir de alguna manera podía extender ello. Mauro, cuando te escucho hablar, vuelve a mi mente una cita del libro y una cita que todos conocemos: no hay país más diverso. Y entonces al escucharte, yo te lo he dicho antes ya, me brota a mí una emoción distinta, porque no es una emoción solamente hispanohablante, sino también una emoción quechohablante. Y eso hace que la conversación no deje de girar a aspectos del lenguaje. Y quiero centrarme en uno que también trabajas tú en este libro: esa lucha que establece Arguedas con el lenguaje. Podríamos desarrollar esa idea, ese nivel de complejidad, de afectos y también de dolores, de desarraigos y desafíos. Sí, eso es algo que vivió constantemente Arguedas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las traducciones, en la escritura misma, en distintos niveles, Me ordenaré un poquito. Por ejemplo, tenemos que ver cuando escribe agua, lo comparte con sus amigos y él siente de que no ha puesto la intensidad. Está escribiendo en español, pero siente de que no ha puesto toda la fuerza y Arguedas tenía que poner el alma quechua, el alma andina, entonces, pero dentro del corazón de la palabra hispana, para que vibre con ese sentimiento, para que su alma esté palpitando en el interior de esa palabra. Y si tenía que torcer la gramática hispana, ¿no? Normal, la torcía, ¿no? Y si tenía que forzar alguna frase morfológica, la hacía, como lo hizo en el poema a Gavicha, dedicada a su amiga Gabriela Feini, donde dice, Gavicha le dice, nosotros diríamos Gabrielita, ¿no? Gabrielita diríamos, pero él dice Gavicha porque cha en quechua es pues el diminutivo. Entonces, como en una palabra, cómo el hispano y el quechua se juntan para expresar. Entonces, por ejemplo, había esos niveles, ¿no? De esas tensiones, esa lucha infernal que le llamaba Arguedas con el lenguaje, ¿no? Eso en un nivel. El otro tiene que ver con las traducciones, ¿no? Arguedas siempre ha estado acerca de las traducciones. En canto quechua hay uno de los cantos que da cuenta de la traducción. Ve que no es tan fácil, entonces hace una versión. Siente que no está conforme con esa versión, después pasa a otra versión que parece distinta de la anterior ya en español, pero no puede juntar las dos versiones, entonces decide poner las dos versiones de ese mismo es verdad. canto, ¿no? Entonces, miren, esos son niveles. El otro es el otro grado de traducción donde también en los estudios nosotros sentimos bastante tensión, ¿no? Tiene que ver con la traducción de Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no? Dioses y Hombres de Huarochirí, que en la versión de Gerald Taylor es el que se llama Manuscrito de Huarochirí. Solo en el título podemos ver la fuerza y la potencia que está diciendo. Manuscrito de Huarochirí, con todo respeto, está bien, pero cuando leemos nosotros Dioses y Hombres de Huarochirí, la potencia de la traducción realmente es devastadora. Entonces hay un acercamiento intenso. ¿Cómo escoger esas palabras de todo ese universo? ¿Cómo poder traducir? Entonces ahí implica toda una pelea con el lenguaje, toda una tensión con el lenguaje. Eso creo que está bastante esclarecido en Arguedas, en sus obras. Uno puede ser quechua hablando en español, ¿no? O sea, puede ser quechua y se expresa en español, pero está el alma ahí, y nos ha enseñado Arguedas. No necesitamos hablar quechua plenamente, totalmente, para sentir el alma y la vibración quechua. Cuando hablamos en español, también estamos dentro de ese universo, lo que en lingüística le han llamado, por ejemplo, español, el castellano andino, ¿no? El castellano andino. Entonces, uno puede advertir fácilmente eso con bastante claridad. Y en Arguedas es clave, pues eso, ¿no?
Oye, Mauro, en tu libro tenemos una oportunidad, quienes te leemos, y es que si bien nos hemos familiarizado por lo general muchísimo en la narrativa de Arguedas, lo cierto está que más allá de su profundidad, voluntad y hermosura lírica, está la poesía del escritor, que hemos frecuentado menos. Digo la poesía que es poesía. Y es el eje de tu acercamiento en este libro. ¿Por qué hay que regresar a la poesía que es poesía de Arguedas? Por ejemplo, Catatay, sus 3 ediciones. ¿Qué debemos encontrar? ¿Cómo debemos entregarnos a esa oportunidad de lectura? Sí, yo agradezco mucho esa pregunta. Miren, Catatay es algo que me ha acompañado desde la vez en que decidí escribir y siempre vuelvo con mis clases, con los textos, voy ampliando, modificando, ¿no? En cada uno de esos. Y siempre encuentro desafíos y siempre encuentro razones, ¿no? Por ejemplo, en el mismo título que es la compilación que hace Sibila de los poemas, ¿no? De todos los poemas. Que a propósito tenemos una doble celebración ahora, ¿no? Tenemos los 60 años de Tupac Amaru Kamak Taitachisma, que es el primero que se publica, y tenemos 50 años de Catatay, ¿no? 50 años, entonces es una feliz coincidencia para recordar. Hermosa. Y volvemos sobre esos poemas, por ejemplo, para ver el caso de Catatay, el poema mismo, qué es lo que nos está transmitiendo en ese orden, ¿no? Nos está interpelando sobre la posibilidad de cambiar, la posibilidad de unificarnos, ¿no? Pero también con toda la cosmovisión. Es cierto que el poema dentro de su autonomía puede ser interpretado, puede entenderse, pero también debemos pensar de que hay símbolos que están allí. Está Machaguay, que es la serpiente, está también el cóndor, está el Tatainti, hay todo un universo. Es hermosísimo ver cómo en ese poema, desde su origen, parte de la asistencia de Arguedas a una fiesta en una casita. Y en esa casita están danzando, ¿no? Están danzando y él siente todo ese temblor que hay de la tierra cuando se baila, pero también cuando se baila cómo tiembla el cuerpo, ¿no? Pero ese temblor, entonces las danzas que están haciendo mover pueden reenviarnos a distintos campos, hacia el temor, pero también a la alegría, a la felicidad, pero también a la transformación. Eso motiva a escribir esto Arguedas. Y en Catatay se produce esa transformación. Primero hay un temor, y por eso se baila, se tiembla, Catatay está temblando, ¿no? Y al final del poema, cuando ya ha intervenido el Amaru, cuando ya ha convocado a todos el Amaru, puede, así como vino el cóndor trayendo la luz del Tatainti en sus ojos, en el centrito de sus ojos, trayendo la luz del sol, entonces el Amaru también lanza su sangre áurea, hijo del sol, por eso que su sangre es de ese color, lanza al cielo y los hace temblar, entonces los hace mover en el cielo. Entonces eso se produce todo un Pachacuti, toda una transformación, toda una intensidad. Entonces eso nos permite a nosotros afirmar en la posibilidad. Mi querido Mauro, acabas de mencionar el Amaru, has hecho un panorama tan fascinante sobre la poesía de Arguedas, y a mí hay una figura de las muchas que tú analizas en el libro, en tu ensayo ganador del COPE 2010, que a mí me llama poderosamente la atención. El Amaru, pero el Amaru social. ¿Podríamos acercarnos a este concepto, a esta noción y comprenderla con la audiencia? Te agradezco de antemano la gentileza. No, muy agradecido. Sino, miren, en esta categoría del Pachacuti, primero, desde ese orden, ¿no? Del Pachacuti hay todo un complejo de palabras y categorías que nos ayudan. Dentro del diccionario de González Holguín hay 2 tipos de Pachacuti, ¿no? Hay 2 tipos de Pachacuti. Dice que hay el uno Pachacuti, que es el Pachacuti del agua, cuando hay aluviones que van a transformar el mundo, porque esos aluviones van a hacer de que exista otro mundo. Ese se transforma el mundo porque es un tiempo enfermo, entonces se cura ese tiempo con lluvia, con aguacero, con diluvio. Después hay otro, que es el Nina Pachacuti, Nina Candela Pachacuti, transformar el mundo. Entonces, a través de la candela se transforma. Entonces, todos estos elementos de transformación, ya sea con el agua o con el fuego, nos da una idea de que si es que esta transformación se da en la naturaleza, se da en ese ámbito, es posible hablar
de un Pachacuti social, de un Amaru social. Es posible hablar de ello. Y eso implica tener en cuenta dos categorías, una categoría que podríamos convocarla, o dos, convocar ahorita Arguedas, rapidísimo. Uno tiene que ver con la loglia. La loglia es el huaico, esa correntada. Arguedas dice, nadie las puede detener cuando se desatan las loglias, arrastran perros muertos, basura, barro, piedra, todo tiene una fuerza devastadora la loglia. Entonces, cuando está viendo el huaico, la loglia, Arguedas también está mirando los aluviones de personas que llegan a Lima, pero también está viendo la posibilidad de que un pueblo cuando se junta puede ser loglia, puede ser devastadora, puede limpiar todo aquello que está sucio, que no está bien, puede reacomodar y enderezar. Y la otra imagen que convoca allí mismo es la idea del Yaguar Mayu, Yaguar, que es el río de sangre, ese río fuerte, intenso, que está configurado en este universo, que tiene que ver con el río mismo, con su piel que denota esa coloración, pero también con las danzas, pero también con los grandes procesos sociales que sean como las marchas que van por las calles, que son como los Yaguar Mayus. Esas dos imágenes se van a conectar con la idea del Amaru. La idea del Amaru que el propio Arguedas la ha estudiado. ¿Cuál es esa secuencia? Tenemos un dios arriba del cielo que se llama el dios Illapa, el dios del rayo, el dios de la lluvia, el dios del rayo, el trueno y el relámpago, que es el Illapa. Ese rayo, el Illapa, se va a juntar después con el Amaru, ¿no? El Amaru, que es el Amaru que sería la serpiente, que tiene esa misma fuerza. Y después esa serpiente se va a juntar, se va a unir, se va a relacionar con el Mayu, con el río. Ya está el Yaguar Mayu, se junta con el río en ese mismo movimiento. Y después se va a juntar con esa imagen intensa, fuerte, absorbida ya por la cultura andina, que es el toro. Entonces, Illapa, que se llama Amaru, Mayu y toro, tienen esa misma secuencia, esa misma fuerza de ir devastando. Entonces uno siente, por ejemplo, en dioses, en los ríos profundos, cuando hay la revuelta de las chicheras lideradas por doña Felipa, tremenda persona con fuerza, y arrastra toda la gente que va por las calles, uno siente que está andando un Amaru, o un toro, o un río, o una loglia. Eso es el componente social, amigo. Clarísimo, mi querido Mauro. Otro de los aspectos que uno agradece de tu libro, repito el título, querida audiencia, que lo pueden encontrar ahí en los comentarios de esta transmisión: José María Arguedas, Urpi, Fieru, Curi, Soncoiki. En este libro tú, además de entrar con pasión y con conocimiento de causa y con rigor a la poesía de Arguedas, haces conexiones de esta obra de Arguedas con otras manifestaciones. Por ejemplo, la pintura, que yo no quiero dejar pasar. La referencia al muralismo mexicano o el ecuatoriano Guayasamín, porque era importante leer también de este modo, más allá de versos dedicados a la pintura, cómo vamos leyendo la poesía de Arguedas y sus imágenes desde esta mirada pictórica. Sí, en específico está Ima Guayasamín, que lo dedica al pintor ecuatoriano. Hay varias razones por las cuales está vinculado. Arguedas ha estado vinculado constantemente a la pintura. Recuerdan el primer ensayo que dedica a Mauta, donde revisa a través de la pintura cómo están tratándolo y cómo se está divulgando, cómo se está estudiando en Amauta. Entonces es algo muy joven cuando trata este tema, ¿no? Y después el trabajo sobre Sabogal, ¿no? Todo el trabajo toda esa valoración que hace sobre esta representación indigenista de la pintura. Y de ahí llega también a esta pintura que tiene que ver con Ima Guayasamín, aparte de que ha estado también vinculado con otras personas que estaban en su entorno, ¿no? En la pintura. Entonces era muy, muy cercano. En Guayasamín, recordemos ese trabajo intenso de este pintor ecuatoriano que quiso retratar el dolor a través de un camino. Parte desde el centro, desde México, ¿no? Caminando por los pueblos y va mirando el dolor y va pintando. Justamente esas pinturas que va por los pueblos hasta llegar a la Patagonia, le llamó Oaxac Ñan,
que quiere decir camino del dolor, camino del llanto, ¿no? El camino del dolor, el camino del llanto. A todo eso que iba pintando. Y todos vemos en la pintura de Guayasamín que hay esa fuerza de esos gritos, esa intensidad. Precisamente el grito es el que está representado en ese poema tan hermoso que le dedica a Guayasamín. Yo quisiera, si me permites, leer unos versos de él. Por favor. Por favor. Acá tenía cerca los versos. Dice, por ejemplo, dice, May Pachamantan Guayasamín Jalpai Kiujaricum, Hachahur Piyawar Papari, May Pachamantan Puni Jupacha Canchari, Ñawiki, Cielo Cañan Makiki, Uyariwa y Raura Huauke, Ñacapachamitata, Rura Kirich Punchauta Wahachituta, Runa Mikui Uyanta, Wiña y Pachuranki, Manapipa Koyuchi Atinanta, Mahika Marach Changanki, Runa Wahachu, Guaira Pajalpanta Mikuchun, Kanraiku, Guayasimin Sutiki, Intipakripa Nirin, Churinkuna Pakaparishangmi, Kitumuyu, Apu, Wamanikuna Pakatataskan, Wahaskan, Ritimiraskan, Sielomanta Pasastawan Sinchin Sombran, Mana Chaylachu, Estados Unidos, China, Tawantin Suyu, Tukuyaktapi, Runa Kunanya Ashanta, Imaimana Mañakuskan Manta, Kan Raura Huawkei, Kabarinki, Apuri Mahmayo, Astawan Hatun, Astawan Manatan, Tanichi Simiwan, Alin Miwauke, está bien, Osvaldo. Es un poema muy intenso, ¿no? Solo los primeros versos. Muy intenso. Para muy no intenso. dar tiempo. ¿Desde qué mundo, Guayasamín, tu fuerza se levanta, paloma que castiga, sangre que grita? ¿Desde qué tiempo se hicieron tus ojos que descubren los mundos que no se ven, tus manos que el cielo incendian? Es muy intenso el poema. Compara el grito de Guayasamín allí, que dice que es más fuerte que el grito del Apurímac, el poderoso que habla, el río, más, o sea, un grito más fuerte. Un hombre que grite más fuerte allí está vinculado a ese grito, que con ese grito pueda lanzar el dolor de los pueblos lejos, que no puede estar allí, que nadie lo pueda mover. Qué imagen tan intensa nos transmite Arguedas. Ser eso, Guayasamín, ser esos hombres que tienen la capacidad de gritar para expulsar el dolor, para mandarlos lejos, ¿no? Mi querido Mauro, hablas del dolor y hablamos de poesía. Y lo cierto está en que está la poesía publicada por Arguedas, agrupada en un poemario, reunida por su viuda. Sin embargo, también está la poesía que se integra a su narrativa. Por ejemplo, tú le dedicas reflexiones a ese jarawi, a ese canto con que la comunidad de la Guaymarca se despide de Redón Huilca en la novela Todas las Sangres. En español los versos son estos, y yo luego te rogaré si es posible leer los versos en quechua y comentarnos cómo funciona la poesía en la narrativa de Arguedas. Los versos son así: no has de olvidarte, hijo mío, jamás has de olvidarte. Vas en busca de la sangre, has de volver para la sangre, fortalecido como el gavilán que todo lo mira, cuyo vuelo nadie alcanza. Sí, ese es un poema muy hermoso, ¿no? Que ese es un canto que lo comparte precisamente con Pedro Lastra, su amigo chileno, ¿no? En una carta, le dice que lo va a incluir en Todas las Sangres. Son los poemas que tienen que ver con los rituales de la despedida, ¿no? Como del Cacharpari. Cuando alguien parte, ¿qué se le dice? ¿Qué palabras le debemos decir? ¿Qué le debemos encargar? Porque Redón Huilca va a partir, entonces todo el pueblo, toda la gente empieza a cantarle este jarao, que es muy hermoso, ¿no? Sí. Ese ama con jaichu churi, ama pone con jain kichu, yawarpajmi ripunki, yawarpajmi kutimunki, jalpachasja, ankajina mancha y kabaj, manapipas ay pantaraja. Es encargarle esa labor que han cumplido muchos de los hombres que parten de nuestras comunidades, van a los pueblos a pedir apoyo o a pedir justicia, sobre todo esto último, ¿no? Parten de su pueblo y en ese camino le encargan que no se olvide, no olvidar quién es. Por eso es muy importante la frase de Redón Huilca, dice: yo comunero leído, siempre pues comunero. O sea, uno por más lectura que tenga, por más que está en un sitio, puede ser doctor, puede ser profesor, puede ser todo, pero nunca deja de ser comunero, uno nunca sacude ni niega su raíz.
Eso le está obligando, está yendo en busca de sangre. La idea de la sangre es la idea de la vitalidad, la idea de la fuerza, la idea del sustento. Está yendo en busca de vida porque la vida está lastimada ahí arriba. Entonces hay un lugar donde puede detener eso, ¿no? Entonces no le pide que no lo olvide. Y precisamente allí le encarga a los seres de la naturaleza que lo cuiden, como en varios otros cantos que están incluidos en todas las sangres. El mismo encargo que le hace el poema que le dedica a Miró Quesada, de que los dioses lo protejan, que eso no lo va a permitir, el río no lo va a permitir, la lluvia no va a impedir su camino, los sapos lo van a proteger, no va a mandar su nieve para que no deje de caminar. Entonces, toda la naturaleza, todo lo que es comunidad, apoyan a esta marcha intensa, ese caminar de este hombre que va en busca de justicia, en busca de vida. Mi querido Mauro, yo ya te he robado casi media hora y no puedo más que agradecerte haber escrito el libro, haberlo mandado al COPE, que se hiciera justicia con tu victoria y que volvamos a tener la oportunidad de conversar de todo lo que vamos hablando, volver a Arguedas, y no solo al Arguedas narrador, sino al Arguedas poeta que merece siempre un retorno. Mauro, solo un abrazote y esperando que el reencuentro sea pronto. Sí, yo agradecerte mucho, Juan Manuel, mira, ya va 2 veces, 3 veces que me van invitando yo con el mayor gusto. Sí, y quisiera yo también agradecer mucho a todas las personas que han hecho posible esta comunicación, a otros hermanos de Andahuaylas, ¿no? Todo ahora que estamos en la casa de nuestros hermanos de Dionisia acá, que nos han acogido. Y anteayer que estuvimos con los niños de la comunidad de Churrubamba, que están criando sapitos, que les decía, y que cuidan el agua, cómo los niños nos concientizan, cómo los niños nos llaman la atención, y a veces nosotros no somos cuidadosos con eso. Entonces, con ese mismo aliento y con el aliento de todos ellos, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias Mauro, y el programa continúa. Es el premio COPE de ensayo del año 2010. Y les cuento algo extra. Durante 4 semanas tendremos el apoyo de los estudiantes de comunicación de la Universidad del Atlántico Medio, aquí en Canarias. Ellas y ellos nos comentarán brevemente aspectos generales del ensayo desde una mirada universal, a fin de familiarizarnos con este género que yo tanto recomiendo, que yo tanto frecuento, que tanto admiro y que tanto también escribo. Pues bien, el folio de esta semana ha estado a cargo de Eduardo García y Julia Menéndez, quienes además hacen la lectura de sus palabras. Vamos con el video. Si bien algunas obras de escritores latinos como Cicerón, Séneca y Plutarco pueden considerarse precedentes del género, el ensayo es fundamentalmente creación del escritor francés Michel de Montaigne. Sus ensayos son obra cumbre del pensamiento humanista francés del siglo XVI. En ellos, fuera cual fuera el tema a tratar, la tristeza, la amistad, la virtud, la ira o la educación, el objetivo era el conocimiento de sí mismo, la evaluación de su propio juicio y la profundización de sus inclinaciones. Todo ello para desembocar en el precepto socrático, conócete a ti mismo. Montaigne hace de la investigación filosófica el espejo del autor. Como vemos en su famosa frase, es a mí a quien pinto. En sus ideas, retrata a la perfección los objetivos del movimiento renacentista. Cabe resaltar que el estilo de Montaigne es natural, claro, sobrio y salpicado de ironía. En su obra refleja sencillez y humildad, puesto que no pretendía tener la verdad absoluta sobre lo tratado, sino transmitir sus puntos de vista, de forma subjetiva. Es por ello que sus ensayos están impregnados de una actitud reflexiva. En conclusión, para lograr una mayor expresividad, Montaigne se valía de libertad en la estructura, el tono y el estilo, empleando un lenguaje claramente literario. Y el programa va llegando a su fin. Estamos en vivo, son las 5:41 de la tarde en Gran Canaria, de España, y próximo a llegar al mediodía allá en el Perú. Hay comentarios de ustedes, querida audiencia, lo dicho siempre, nuestra gratitud es sincera y amplísima, porque además de seguir nuestras transmisiones, además se toman el tiempo de comentar y brindar sus apreciaciones. Tengo aquí algunas que quiero leer. Por ejemplo, Ana María Orbegoso,
que manda saludos al doctor Mauro Mamani por los excelentes comentarios. También está Violeta González, quien habla directamente a Mauro Mamani y le agradece por el gran aporte a nuestra identidad. Britaldo Tirado, que dice, excelente disertación sobre Arguedas. Un saludo, amigos, un saludo, Britaldo. Y aparece mi madre, acabo de ver a mi madre, que también me ve. Saludos, mami. Felicitaciones, como siempre, hijo, me dice ella. Bueno, no dice hijo, dice Juan Manuel Chávez, pero ya, yo sé que es mi madre. Nada, el programa es eso también, es dirigirnos a una audiencia global, a una audiencia local, una audiencia afectiva y de desconocidos que permiten que este desconocido entre a sus pantallas para compartirles algo de cultura, de literatura en particular, y el ensayo ya entrando en materia de estas fechas dedicadas al COPE, el COPE de Oro, en una segunda cita que solamente es la promesa para la tercera, que será la próxima semana, porque este programa continúa durante 8 semanas. Agradecemos a Eduardo García y a Julia Menéndez por la lectura y el texto, y a Mauro por separar sus tiempos y aceptar esa entrevista. Por mi parte, solamente reiterarles que fue Juan Manuel Chávez para ustedes, desde Las Palmas de Gran Canaria, no lleno de oro, metálico, pero sí enriquecido por el oro verde, que es la naturaleza que me rodea. Muchas gracias.